Saludos y bienvenidos una vez más a No Voy a Decir Más Nada. Mi nombre es Eric Chicho Rodríguez y estamos ready al tema de hoy. Y quiero empezar con esta pregunta incómoda con la que muchas personas se encuentran enfrentando en algún momento, tarde o temprano, y es ¿por qué algunas personas desaparecen cuando empiezo a cuidarme? ¿Por qué gente desaparece cuando empiezo a escogerme? Mientras daba más y ayudaba más y sostenía más y estaba disponible para todo el mundo, parecía estar rodeado de gente. Pero en el momento que empecé a poner límites, a descansar, a elegir mis propias necesidades o simplemente a dejar de rescatar a los demás, algo cambió. El teléfono dejó de sonar, las invitaciones disminuyeron, algunas relaciones comenzaron a enfriarse y apareció una sensación muy dolorosa. ¿Acaso no me querían tanto como yo pensaba? Hoy vamos a explorar una dinámica profundamente humana, la adicción a ser necesario. Porque muchas veces la decepción no comienza cuando las personas se van. La decepción comienza cuando años antes aprendimos a creer que nuestro valor dependía de lo útiles que fuéramos para los demás. Entonces, como ya había hablado, ¿verdad? En el refuerzo intermitente, ¿dónde nace esta adicción a ser necesario? Nadie nace queriendo salvar al mundo. Nadie nace sintiendo que tienen que sostener a los demás para merecer un lugar. Eso se aprende. Y muchas veces durante la infancia, algunos niños descubren que cuando son obedientes, reciben aprobación. Otros descubren que cuando ayudan, reciben atención. Y otros aprenden que si son fuertes, responsables o resuelven problemas, generan menos conflicto dentro de la familia. Y poco a poco se instala una ecuación invisible. Si soy útil, tengo valor. Y no aprendemos a sentirnos amados. Aprendemos a ganarnos el derecho a ser amados. ¿Qué pasa? Que ahí hay una diferencia enorme, porque quien se siente amado puede descansar y quien cree que debe merecer el amor vive trabajando para conservarlo. De ahí nace el futuro salvador, el futuro cuidador, el futuro terapeuta emocional de todo el mundo, las personas que siempre están disponibles, las personas que siempre tienen energía para los demás y las personas que rara vez preguntan, ¿y quién me sostiene a mí? Y esto yo lo conozco muy bien. Ojo que también dentro de todo este proceso de aprender a ganarnos el derecho a ser amados, ¿verdad? Aprender a ganarnos el derecho a ser amados. No aprender a sentirnos amados. Yo quiero que aquí donde estamos empezando, esto es bien importante. Yo quiero que usted escuche esto. Hay una gran diferencia. Y por eso vuelvo para atrás. No aprendemos a sentirnos amados. Tú no te sientes amado muchas veces. Sientes que te tienes que ganar el derecho a ser amado. Por eso mucha gente trata, hace y hace. Y es como si tiraran todo ese amor a un hoyo negro. Y hay mucha gente que le encanta, que vive recibiendo. Y por alguna razón eso no es suficiente. Y hace sentir a los demás de esta manera. Y mucha gente que recibe golpes y cantazos por todos lados sigue siendo confluyente y entregándose porque realmente no han tenido un momento donde hayan sentido que los han amado de verdad. Se cansan y piensan que están gastando muchos recursos y que hacen un sacrificio enorme para que los amen, porque en la vida no han sentido que realmente les, ¿verdad? Pueden ser amados sin sacrificarse o sin dar algo. Entonces, ¿qué pasa cuando la estrategia no funciona? Cuando esto de que te lo doy todo para que tú me ames no funciona. Pues lo más peligroso de esta dinámica es que funciona. Y funciona muy bien. La gente comienza a buscarte.
Nos convertimos en el que escucha, el que aconseja, el que resuelve, el que organiza, el que sostiene, el que siempre aparece. Y eso está bien. Recibimos reconocimiento, gratitud, importancia, presencia. Comenzamos a ocupar un lugar dentro de nuestro sistema social y sin darnos cuenta empezamos a confundir cosas que son muy diferentes. Confundimos demanda con amor, confundimos dependencia con lealtad, confundimos necesidad con conexión y confundimos utilidad con intimidad. Escuchen bien, porque aquí está la clave del sufrimiento y el dolor de mucha gente, especialmente en parejas y en amistades íntimas. El hecho de que alguien te necesite no significa que te conozca, y el hecho de que alguien dependa de ti no significa necesariamente que te ame. Y a veces se mezcla una cosa con la otra, se empata uno con el otro, y esto lo he hablado otras veces, el evitativo con el ansioso, el empático con el narcisista. Personas que tienen estos vacíos se entregan, y no digo de manera inocente, porque esto no es de manera inocente, sabemos por qué lo hacemos. De verdad estamos buscando que nos quieran. Y eso a veces viene del trauma profundo y de la herida profunda de abandono y de rechazo. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué aceptamos de los demás, y a veces el límite que estamos poniendo es para no dañar al otro. A veces yo le digo a la gente, mira, a veces pasa en constelaciones que una persona va a representar a otra y la persona que representa se cree que eso que está haciendo viene de él mismo o de sí mismo. Y de verdad se le suben los humos. Y se ponen desde un lugar donde creen que ellos son eso. Y de la misma manera nos pasa a nosotros cuando pensamos que porque damos el otro nos va a recibir y nos va a dar igual. Y eso no es así. Mucha gente empática, mucha gente ansiosa, mucha gente que no ha recibido amor en su vida o no han sido amados como deberían ser amados, ¿verdad? Porque a veces no porque te ame alguien significa que te está amando bien, porque te ama a su manera, no te ama a la manera que tú necesitas. Muchas veces te deja guindando. Y hay gente que sabe claramente. Yo digo, yo no perdono porque en esta etapa de nuestras vidas, todo el mundo que te hace daño o que te hace mal adrede y te pide perdón sabe lo que está haciendo. Y hay gente que sencillamente no sabe cerrarse las relaciones, se mantienen ahí haciendo un infierno y lo que hacen es chupar del bote y de lo que le da el otro. Y eso pasa mucho, y hay otra gente que no sabe irse de lugares donde está drenado. Y hay mucho miedo, hay miedo a perder toda la infraestructura, todas las ideas, todas las posibilidades, todas las conexiones, todos los sueños. Y es bien difícil, y el otro se aprovecha de eso. Entonces, cuando lo que quieren es hacerte daño, esa utilidad que tú tenías, que la correspondían con un poco de generosidad o de, aunque fuera leve, pero por lo menos hasta un gracias, después se volvió un desprecio, un maltrato. Pero vamos a seguir por ahí. Por eso vuelvo y repito que el hecho de que alguien te necesite no significa necesariamente que te conozca, y el hecho de que alguien dependa de ti no significa necesariamente que te ame. Entonces aquí aparece algo que pocas veces se menciona, y es que ser necesario, escuchen bien, que aquí viene la droga, ser necesario produce una recompensa emocional enorme. Se parece mucho a una adicción. Nos sentimos importantes, indispensables, especiales, elegidos, y durante unos momentos desaparece una pregunta que nos ha acompañado desde hace años. ¿Y si nadie me escogiera simplemente por ser yo? La utilidad nos protege de esa incertidumbre, porque mientras alguien nos necesita, nunca tenemos que descubrir si seríamos amados sin producir, sin ayudar o sin rescatar. Y por eso seguimos dando más tiempo, más energía, más disponibilidad, más de nosotros mismos, hasta que un día llega la factura. Y esa factura es el despertar. Y eso puede llegar de muchas maneras. A veces llega a través del agotamiento, a veces llega a través de una enfermedad, mediante una terapia, por una pérdida,
o simplemente porque estamos cansados, muy cansados. Y entonces aparece una pregunta revolucionaria. ¿Qué pasaría si hoy no salvo a nadie? Y por primera vez, señoras y señores, comenzamos a retirarnos de ciertas dinámicas. No desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde el respeto hacia nosotros mismos. Se llama dignidad. Empezamos a descansar, a decir que no, a poner límites, a dejar que otros resuelvan sus propios asuntos, a ocuparnos de nuestra propia vida. Y es entonces cuando aparece algo inesperado. Aquí aparece una observación fascinante. Porque el sistema empieza a protestar. No solo cambian las relaciones, también cambia el sistema entero. Desde una mirada sistémica, todas las familias y grupos, relaciones, generan equilibrios. Y cada persona ocupa un papel, ¿verdad? Ocupa un lugar. Cada persona cumple una función. Y durante años, quizá tu función fue sostener, escuchar, resolver, mediar, cuidar, ser el payaso del grupo, whatever. Cuando dejas de hacerlo, el sistema se desorganiza. Y los sistemas resisten el cambio. No necesariamente porque sean malos, no necesariamente porque haya mala intención, simplemente porque estaban organizados alrededor de aquello que tú proporcionabas. Y cuando dejas de ocupar ese lugar, el sistema protesta. Ojo, esto es bien difícil y doloroso porque aquí está la ficha de tranque para muchos de nosotros a la hora de escogernos y salir de dinámicas tóxicas y destructivas. Yo tenía una amiga que era una persona narcisista de libro. 15 años de amistad. Una persona que yo llamaba mi hermana. Una persona que yo la presentaba como mi hermana. Y a través de los años fui descubriendo lo que ella pensaba de mí. Porque gente cercana me lo decía. Y yo me hacía el que ya yo sabía. Y todo el mundo me miraba con cara, ¿y qué tú haces ahí? Pero lo que no sabían es que yo me estaba destruyendo poco a poco por dentro porque mi sistema empezó a reconocer la traición. Y fue bien, bien doloroso. ¿Y qué pasa? Que me hice bien cercano a su familia y se generaron dinámicas donde yo me hice, o la familia me hizo parte del sistema. Pero cuando viene el lugar que me pusieron y lo que me pusieron, los roles que yo tenía, que eso te lo hacen inconscientemente, llenas el espacio que hay, pues te das cuenta que es una familia de narcisistas que drenan, ¿verdad?, al masculino y lo utilizan como una fuente de energía y chupan la energía del masculino, ¿verdad? En ese caso es una dinámica de ahí. Y se nutren de eso y no dan nada. Lo toman todo, pero no dan nada. Y lo que hacen es castrar a los hombres que están en su entorno. Les exigen, los ponen por el suelo, los humillan frente a la gente y de repente yo, que no era pareja de esa persona, de repente parecían dinámicas de pareja. Y esta persona que hacía lo que había aprendido en su familia. Y cuando yo me retiré de ahí, ¿con qué me castigó la familia? Sabiendo lo que estaba pasando, esta persona habló mal de mí en un lugar, ¿verdad?, donde yo le presentaba a todo el mundo, lo acercaba a mis amistades y empezó a hacer la triangulación típica del narcisista, que es compararte con otras personas, dejarte saber que tú eres una persona que eres desechable y empezaron los abusos, ¿verdad?, psicológicos, los abusos que a mí en gran parte, pues tengo que dejarles saber que yo me daba cuenta de esas cosas, pero estaba en modo supervivencia y no hacía nada, simplemente lo permitía y no peleaba ni nada. Por miedo a que yo, por ser hombre, en el lugar donde yo estaba, pudieran decir algo de mí que no era y yo pudiera meterme en problemas. Esto fue mientras yo estaba estudiando constelaciones, o yo veía todas las dinámicas. Y esta persona empezó cuando sabía las cosas que a mí me interesaban y la gente que yo quería mucho, empezó a atacar la reputación de cada uno de ellos y a atacar mi reputación y lo hacía detrás de mí con todo el mundo. Y entonces de repente nadie me quería por ahí. Yo decía, ¿qué pasó? Hasta que se dieron cuenta que la persona realmente era una persona mala y era una persona que está mal de la cabeza. Entonces, claro, cuando sucede eso,
ahí es que te das cuenta de que todo el sistema empieza a jugar a favor de la persona que parecería ser la víctima. ¿Y qué hizo su familia y su entorno? La gran mayoría, pues empezaron a darle la espalda, empezaron a decir que yo era un malagradecido, que ellos habían hecho un montón de cosas por mí, empezaron a no hablarme y a atacarme. Pero sin embargo, cuando yo he tenido un logro en estos meses, como lo de Superchef, ahí me empezaron a escribir. Y eso duele. Porque mientras intentaban hacerme sentir culpable o me llamaban egoísta o decían que yo había cambiado o que simplemente, pues, yo era un ingrato, desaparecen y no tienen que desaparecer físicamente. Hay muchas maneras de abuso y de ataque psicológico, perdón, que es agresivo. Cuando no te ven, cuando no te escuchan, cuando te tratan como lo que ellos ven, no como tú eres. Entonces, eso no es porque te odien, es porque sencillamente no saben relacionarse contigo fuera del antiguo contrato invisible al cual todos se sometieron y todos se entregaron. Entonces, ahora es que sucede algo que duele profundamente. Algunas personas se van. No todas, pero algunas sí. Y ahí aparece la gran decepción. Porque creías que la relación era mutua. Creías que había un vínculo profundo. Creías que estaban ahí por ti. Y descubres algo que es difícil de aceptar. Muchas personas no están vinculadas contigo por tu esencia. Están vinculadas contigo basado en la función que tú cumplías. No estaban enamoradas de la persona. Estaban acostumbradas al servicio, a la información, a lo que tú les dabas, al entretenimiento, a tu utilidad. No estaban conectadas contigo. Estaban conectadas con lo que obtenían de ti. Y cuando eso desaparece, la relación pierde combustible, la fantasía se rompe y con ello se rompe también una parte de nuestra identidad. Por eso duele tanto. Pero es que duele fatal. Y lo mierda de esta gente, y digo lo mierda de esta gente porque también hay una parte que hay que entender y que esta gente que de verdad tiene problemas, pero no es justificable. No hay forma de justificar esto porque al final el justificar es quitar la responsabilidad. Todos sabemos lo que hacemos. Y hay muy pocos casos que la gente cuando llegan ahí se dan cuenta, es que ¿quién quiere aceptar que estuvo contigo porque eras útil? ¿Quién quiere aceptar eso? Una persona mala, hijo de puta, que le da igual, lo acepta. Pero hay gente que no lo va a aceptar jamás porque es vergonzoso. Porque mucha gente no quiere ser los malos de la película. Y como esto es una acción que es maquiavélica, porque ¿cómo tú recuperas ese tiempo y esa inversión? Y hay gente que es tan egoísta y tiene tanto miedo de perderte que prefiere tenerte ahí agarrado, enganchado, mientras tú te drenas. Y cuando tú estás 1, 2, 3 días que desaparecen, porque cada cual hace lo suyo y no te cuentan nada y hacen su vida y lo que sea, y cuando se dan cuenta que algo no les está funcionando y vuelven a donde ti y tú no respondes, te castigan. Entonces, esas son dinámicas de manipulación basadas en tú no me das, yo no te doy. Entonces, tú no me das todo lo que tú tienes, yo no te doy las migajas que te doy para que tú te lo creas. Y la mierda es que nos creemos esas migajas, porque estamos vacíos, por eso hay que hacer el trabajo. Para no, caer en esto menos, porque hay gente que son unos maestros en esto. Yo estuve 15 años confiando, creyendo, cuidando a una persona que todo el tiempo se burlaba de mí. Tomaba lo que yo le daba y se reía de mí. Me hacía cosas feas. Me robaba dinero, me mentía. Y yo por miedo a perder ese vínculo y por miedo a hacerle daño a su familia o que su familia se enterara, yo estaba protegiendo a una depredadora. Y hay gente que ven novedad en ti y te meten en grupos y en sus familias y en su gente y es como si fuera una madre pollito, una madre águila llevándose un insecto y tirándose a los pollitos para que se lo coman. Hay gente que encuentra esa utilidad porque a lo mejor usted es el ser humano más grande del mundo y usted es grandioso y se queda enganchado y atrapado ahí. Y eso es doloroso.
Curiosamente, la decepción más grande no suele ser perder a las personas. La verdadera decepción es con uno mismo descubriendo que nosotros participábamos de ese acuerdo. Porque si somos honestos, muchas veces tampoco pedíamos ser vistos. Pedíamos ser necesarios. Tampoco mostrábamos nuestras necesidades, mostrábamos nuestra capacidad para sostener. También habíamos construido una identidad alrededor de ser imprescindible y ahora esa identidad comienza a morir. Muere el salvador, muere el fuerte, muere el que nunca necesita ayuda, muere el que siempre puede, muere el que siempre está disponible y eso duele. Porque ese duelo es profundo. Porque no solo estamos perdiendo relaciones, estamos perdiendo un personaje. Y por detrás de esa pérdida aparece algo extraordinario. Cuando dejamos de alimentar ciertas dinámicas, algunas personas desaparecen. Y tú te vuelves un estorbo para ellos. Sin embargo, otras se quedan. Y esas relaciones son diferentes. Ya no están construidas sobre el rescate. Ya no están construidas sobre la utilidad. Ya no están construidas sobre la necesidad. Están construidas sobre la elección. Porque las relaciones más profundas no nacen cuando alguien te necesita. Nacen cuando alguien puede vivir perfectamente sin ti y aún así decide quedarse. Quizá una de las pruebas más dolorosas y liberadoras de la madurez sea descubrir quién te extraña cuando dejas de ser útil. Entender que el amor más sano no surge de la necesidad, surge de la libertad. Porque hay personas que te aman por lo que haces, por lo que das, y luego existen pocas y raras y extraordinarias que te aman incluso cuando no tienen nada que recibir de ti. Y las que permanecen cuando dejas de rescatar, o cuando dejas de sostener, o cuando simplemente eres tú, esas personas son las que convierten una relación en hogar. Así que haga su trabajo consigo para que pueda recibir a la gente linda que de verdad le quiere, para que aprenda a valorar el que le sostiene y no juegue en el cabrón juego de que si hay las mujeres hay que tratarlas de esta manera porque se aburren, porque lo otro, y entonces empieza un juego de cómo el hombre tiene que aprender a tratar a la mujer y qué tiene que hacer la mujer para mantener a un hombre y cómo nosotros tenemos que bregar para que no nos tomen el pelo. Mira. No. Haga su trabajo profundo para que usted sepa decir sí cuando quiere y no cuando ya basta. Y haga su trabajo profundo para darse cuenta quién realmente le quiere a usted. Y usted invierta el tiempo con esa persona, porque cada vez que se mezcla con gente mierda y gente que no está consciente y gente que le confunde, sí, porque usted también puede estar entre gente que confunde o usted puede ser una persona que confunde a los demás. Tenga mucho cuidado porque eso mata moral y espiritualmente a la gente. Y después preguntamos por qué no hay gente buena en el mundo. ¿Usted sabe cuánta gente yo atiendo que está herida profundamente? Convierta esa relación en un cabrón hogar. No voy a decir más nada.